¿Qué tal, señor consellero? Vamos a toparnos. Ya lo decía ayer que íbamos a tener ocasiones abondes para seguir falando, inda que el tiempo se nos agotara en la comisión. Si me lo permite, dado que se trata de temas relacionados y que, además, pues bueno, la nuestra interlocución no debería tener solución de continuidad, en la interpelación de hoy voy a recuperar algunas de las preguntas que quise formular ayer y que no tuve ocasión, y alguna otra que sí formulé y que no me contestó la comisión. Como guay sí contamos con tiempo abondo, además reglado, para disponer bien de él, pues voy a permitirme empezar contando una historia, que no es una historia para no dormir, pero al menos sí es una historia para no dormir del todo tranquilo. Resulta que una trabajadora o trabajador, vamos a revelar ni siquiera el género, del Hospital de San Agustín, si decir que era personal no facultativo que trabajaba nos quirófanos de traumatología, entre otros, diose cuenta de que se estaban usando dos productos, el Novabone y el Cerasorb, con demasiada, bueno, con lo que pensaba que ya era demasiada frecuencia, puesto que tenía experiencia de trabajar en otros quirófanos y nunca antes viera que se utilizaran. Rebuscó un poco por internet y vio que cada unidad de estos productos pues tenía un precio bastante elevado. Por otro lado, esta persona tenía también constancia de que cases comerciales de muchos productos y marcas pues rondaban los servicios del Hospital San Agustín de Avilés, ofreciendo dádivas de mayor o menor cuantía a los responsables de los servicios. Y entonces pues algo igual raro, y decide trasladarnos esa preocupación. Y nos incluimos esta duda entre las nuestras peticiones de información. Y cuál es la nuestra sorpresa cuando descubrimos que en el Hospital de San Agustín se consume el 99% de este producto dentro del sistema de sanidad, bueno, dentro del SESPA. Y además en un volumen, en una cuantía económica bastante significativa, ni más ni menos que 1 millón de euros al año entre los dos en los últimos 2 años. Parece una cuantía, como digo, bastante significativa, siendo el gasto del servicio de traumatología, según otra fuente que ya la propia Consellería, otra solicitud de información, el gasto anual de 13,6 millones, ¿no? Pues de 13,6 millones, 1 millón se gastaba en estos productos que no se usen en otros servicios de traumatología asturianos. Independientemente de que el gasto de 1 millón de euros te ha incluido o no en las cuentas del Servicio de Traumatología de San Agustín, abulta una cantidad importante, supongo que me lo reconocerá. Con esa cantidad, de hecho, podrían contratarse o bien 15 facultativos o bien 25 efectivos de enfermería aproximadamente, con cálculo grueso. Como poco debería resultarnos curioso que se use prácticamente en exclusiva en Avilés, aunque bueno, o sea, también contemplemos la posibilidad de que sea un producto buenísimo, que optimice procesos, que pueda agilizar algún tipo de recuperación, que tenga la rentabilidad por otro lado, pero la verdad que ya es difícil pensar que pueda tener más rentabilidad que reforzar la plantilla en esta cantidad de efectivos que planteé, en anestesistas, en personal de traumatología o enfermería de quirófano. Casualmente falamos de un servicio donde el gasto de los mayores y generalizado, que en todos los hospitales los servicios que mayor gasto suponen son los de traumatología. Y también falamos de servicios en los que la variabilidad asistencial es alta, donde además sabemos que se indiquen muchas más cirugías que en el resto del Estado, fue otra de las cuestiones que salió ayer precisamente en la Comisión de Investigación. Y después resulta también que son
por un lado tienen este hándicap económico y por otro lado además son los que mayores listas de espera tienen la sanidad asturiana. En consultas, por ejemplo, son los segundos, son los primeros en intervenciones quirúrgicas. En Asturias hay más de 12.000 consultas pendientes de traumatología a diciembre de 2016, con 84 días de demora media, que en San Agustín son 94. Bueno, pues ahora ya, contextualizada la historia, paso a referirme explícitamente al papel de los jefes de servicio. Aunque me referiré a cualquier persona con incidencia en la decisión del uso de recursos económicos o en el ritmo de trabajo. Y aquí lanzo una pregunta, que Jessy cree que deben rendir cuentas estos responsables de los resultados funcionales y económicos de los servicios. Voy a respondérmela yo, voy a interpretar que sí, porque ayer na súa comparecencia faló de auditar servicios que se vean incapaces de asistir a los usuarios en tiempos establecidos, y esto, la verdad que a nos parece fantástico, sinceramente. De hecho, ya recibió en un correo el día 9 de xinero el nuestro análisis sobre la su propuesta de decreto de tiempos máximos, donde planteábamos precisamente como principal punto de demanda que los tiempos máximos sean una referencia a partir de la cual auditar los servicios incumplidores, ¿no?, como garantía para mejorar el sistema, para no solo dar garantía individual, sino también de que se mejoran los servicios. Esto lleva básicamente rendición de cuentas de los jefes de servicio, dado que en ellos reside la autoridad y la responsabilidad de cómo se gestionen. Si bien también estaríamos de acuerdo en que fuera compartida y que se avanzara hacia una gestión cooperativa. Pero bueno, como digo, estamos de acuerdo con esa auditoría, y lo que nos gustaría saber, y esta sí es la primera pregunta que lanzo para que me la conteste usted, es si estaría dispuesto a incluir en este decreto de tiempos máximos esta auditoría de los servicios, a explicitarlo dentro del articulado, dado que ayer no tuvimos ocasión de discutirlo. Y en caso afirmativo, quiero preguntar también si estaría dispuesto a debatir con nuestro grupo parlamentario sobre este decreto. Estas son las dos preguntas que planteo, porque hay términos que sí nos gustaría matizar, como podría ser el grado de publicidad de estas auditorías. Por otra parte, está el gasto. Falamos de funcionalidad, ¿no?, de operatividad del servicio, pero por otro lado está el gasto. No podemos ignorar el peso que tiene y la influencia de la industria, como siempre comento, ¿no? Persigue un beneficio económico y para ello pues busca elementos que permitan introducirse en el sistema público para colocar los productos. Esto no es algo aberrante, es algo natural, pero tenemos que controlarlo, ¿no? Y por eso es fundamental conocer los conflictos de interés de cualquier persona con capacidad de decisión, sea jefe de servicio o con cualquier otra responsabilidad en la que incida en este gasto. Por eso, la otra cuestión que quería preguntar es si estaría dispuesto a desarrollar un mecanismo de declaración pública de conflictos de interés dentro de la sanidad asturiana. Por ejemplo, a nuestro grupo parlamentario interesaría saber si estos productos, Novabone y Cerasorb, la casa comercial que los ofrece, tienen alguna relación con algún miembro del servicio de traumatología de Avilés, especialmente con la jefatura de servicio. Porque de la misma forma creemos que deben auditarse también los servicios en función del impacto económico que tienen, ¿vale? No solo auditar funcionalmente los servicios que incumplen, sino auditar económicamente aquellos que tienen mayor impacto, donde se vean y también, por supuesto, donde se vean anomalías o desproporciones de gasto, como detectamos en este servicio de traumatología. Señoría, vaya concluyendo, sí. Dispondrá del segundo turno. Sí, perdón, recapitulo las preguntas que fixe y es si estaría dispuesto a mantener una reunión técnica para discutir sobre estos asuntos, sobre el decreto de tiempos máximos y sobre un sistema de declaración de conflictos de interés. Gracias. Mire, señor diputado, me deja usted alucinado. Absolutamente alucinado. Me hace una pregunta, me trae a esta Cámara, respeto absoluto a esta Cámara, me hace una pregunta que tiene que ver con las competencias de las áreas de gestión clínica y me saque usted con su absoluta situación, ya absolutamente convencido en su cabeza, porque es sistemático,
encima habla de un servicio que no es ni siquiera gestión clínica, por lo menos para que hilásemos un poquito, porque el servicio de traumatología de Avilés no es... Y entra usted ya en una situación que a mí me parece ya los esperpentos de Valle Inclán. El señor León, que conoce de literatura y nos ha explicado aquí, y además muy bien, en muchos casos le puedo explicar lo que es esto, y ayer se lo decía. Perdone, pero a mí me da la sensación, con toda la humildad posible, también tengo derecho a hablar, de que utiliza usted la Cámara para su única situación de dilapidar absolutamente el buen nombre, la honradez, la capacidad que tienen, en principio, todos y cada uno, y el respeto que merecemos, porque yo también lo soy, jefe de servicio, que merecemos los jefes de servicio de toda la sanidad asturiana pública. Unas veces es un servicio de LUCA, ahora es un servicio de traumatología. Yo, me parece, personalmente, es mi opinión, de que es una absoluta falta de respeto a la Cámara, porque ya no le digo el respeto al Gobierno y el respeto a este consejero. Es decir, que venga usted a engañarme, a jugar con una baraja diferente cuando hace una pregunta y viene con la otra. Una vez más, dejan entredicho la honradez de los profesionales del sistema sanitario, una vez más. No entiendo su animadversión absoluta y total al sistema sanitario público y a los profesionales del sistema sanitario público, no lo entiendo. Cuando además su familia viene de este ámbito, no solo usted. Ponen en entredicho ahora al servicio de traumatología de LUCA, perdón, el servicio de traumatología del Hospital San Agustín de Avilés, y por citarle, solo se me ocurriría decirle cuáles son las funciones de un jefe de servicio, las funciones de un director del área de gestión. Decirle que, y se lo dije ayer, lo que pasa es que tampoco lo entendió, o si lo entendió no lo escuchó, y si lo escuchó no quiso oírme, que si algo hay obligado en un profesional es a intentar, en la medida de lo posible, ser siempre un poquito mejor. Y no lo dudo en absoluto, que lo hacemos todos y cada uno, independientemente de la categoría profesional. No voy a citar aquí las categorías profesionales, independientemente de la categoría profesional. Pero si además eso, las jefaturas de servicio, las jefaturas de sección y las unidades que se han conformado como áreas de gestión clínica, te lo decía ayer, que lo primero que nos enseña, la primera lección que nos enseñan al hacer un curso de gestión en cualquiera de esos, es conceptos de hace 50 y 60 años. Es decir, probablemente la mayor parte de la gente que estamos en esta Cámara no había nacido, que son los conceptos de calidad total de Ishikawa de los años 60 y los de mejora continua de Deming de los años 50. Es decir, hace 60 años que todos los jefes de servicio y todos los profesionales saben que hay que analizar sistemáticamente sus servicios, que hay que programar qué problemas tenemos, que hay que plantear qué soluciones tienen a esos problemas y a partir de ahí modificar la propia estructura, la organización, etcétera, etcétera. Eso es algo en lo que todos los que nos dedicamos a la gestión, y es más, yo creo que todos los que nos dedicamos a cualquier servicio público, y estoy hablando desde un celador, una enfermera, un médico o un jefe de servicio, sabemos que las cosas las hacemos lo mejor que podemos, pero que si las analizamos seguro que las podemos hacer mejor. Entonces, yo no puedo más que decirle, con estos 2 minutos que quedan, que me ha dejado usted alucinado, que parte de las preguntas que me hace evidentemente no tienen nada que ver, o por lo menos entiendo yo que no tienen nada que ver con el título de la pregunta, política de organización de los nombramientos de las jefaturas de servicio de las áreas de gestión clínica y el papel que desempeñan en la gestión de los recursos sanitarios a nivel de los respectivos equipos. Estamos hablando de los jefes de servicio, estamos hablando de los directores de las áreas de gestión, y usted me sale con un caso de, no lo quiero etiquetar, de mala gestión
del jefe del servicio de traumatología del Hospital San Agustín de Avilés, de un profesional como la Copa de Pino, que acaba de conseguir la cátedra de traumatología en esta Facultad de Medicina de prestigio y que ha sido además su profesor. No sé si tiene además alguna animadversión contra él, si le ha suspendido o le ha hecho repetir la asignatura, y de ahí viene la pregunta, pero la verdad es que no puedo contestar más. Bien. Mire, señor consejero, non fixe ninguna pregunta distinta de lo que se enunciaba. Falaba del papel de les xefatures de servicio, non só de áreas de xestión clínica, xefatures e áreas de xestión clínica, y del papel que tienen para gestionar los recursos sanitarios, tanto funcionalmente, es decir, cómo procesen la asistencia, como la gestión económica. Después, lo que puse, para ver si entendía el porqué de la mi preocupación, y un ejemplo, un caso de los que habría que estudiar. Yo no sé si está de acuerdo en que habría que estudiar por qué se gasta 1 millón de euros en un producto que no se gasta en el resto de hospitales. Le rogaría que me contestara esto, dado que, bueno, por cierto, no respondió a ninguna de las preguntas que fixe. ¿No cree que es importante ver donde hay variabilidad asistencial y, sobre todo, variabilidad en el gasto, que no parece explicable a priori que eso se estudie? Eso es lo que estoy preguntando. Bueno, al margen de la tinta de calamar que he hecho aquí, para no responder a les preguntes, porque, bueno, estoy viendo que la respuesta que me dio podía dármela para cualquiera de las cuestiones que pongo encima del estrado, en es que muchas veces parece que efectivamente damos en el blanco o ponemos el dedo en una llaga. Yo lo siento mucho, consejero, pero por mucho que escuezan determinadas cuestiones, usted sigue teniendo la responsabilidad de responder. Así que, por no agotar el tiempo, y dado que ya veo que sea difícil incluso que me conteste a una de las preguntas, voy a remarcar otra vez las cuestiones que me gustaría que me contestara. ¿Está dispuesto a incluir en el decreto de tiempos máximos este planteamiento que fiximos de auditar los servicios que no cumplan con esos tiempos de referencia? ¿Podrá responder a esto? Y es sencillo, y decir sí o no, non tiene más dificultad. Y esto y falar del papel de los xefes de servicio na organización. Y falar del papel de los xefes de servicio también podría ser falar de si debería ser compartido con el resto del servicio. Porque, por cierto, en ese ejemplo que puse, no me refería a que esa responsabilidad fuera del jefe de servicio, pero evidentemente quien lo tendrá que explicar a usted pues será él, para ver qué pasó en ese servicio, a ver de dónde salió, a quién se le ocurrió poner eso. No tuvo por qué ser él, pero y él de momento que tiene que responder porque es el responsable. Pues bien, saber si incluiría en este decreto de tiempos máximos esta auditoría de la que faló usted ayer. Usted faló ayer de auditar los servicios que no cumplieran los tiempos máximos establecidos. ¿Estaría dispuesto a incluirlo en el decreto? Y más concretamente, ¿estaría dispuesto a falar de los pormenores de ese articulado con este grupo parlamentario en una reunión técnica? Espero que no tenga miedo a eso, a reunirse con un grupo parlamentario en calidad de representante institucional para dialogar sobre las condiciones de un decreto que va a afectar al funcionamiento del sistema sanitario asturiano, pero tanto con nosotros como con cualquier otro grupo parlamentario, como con la sociedad civil, por supuesto. No estoy pidiendo nada extravagante, Y la segunda pregunta es simplemente si estaría dispuesto a establecer un sistema para la declaración pública de conflictos de interés dentro de la sanidad asturiana. Son dos preguntas bastante concretas. Como digo, no son extravagancias, no tienen nada que ver con Valle Inclán, al que, por cierto, pues no necesito preguntar a Emilio León para conocer de la su obra. Creo que ese comentario estaba fuera del lugar y demuestra la manera en la que intenta zafarse de las preguntas incómodas que yo faigo, lo cual, para un representante público de la so talla, pues la verdad que deja bastante que desear. Así que, si realmente quiere estar a la altura, por favor, responda a esas dos preguntas que fixe, porque son preguntas honestas, cristalinas y transparentes. Gracias.